Esta es imagen en directo de Perpiñán, en Francia, donde hoy se ha reunido la ejecutiva de Junts con Carles Puigdemont, con el líder al que ya vemos en imagen Bé, bona tarda a tothom. y ya empieza su comparecencia. Lo escuchamos. Gracias a los miembros de la Dirección Ejecutiva Nacional. Gracias a los miembros de la Dirección Ejecutiva que se han quedado después de esta larga sesión, esta sesión de esta mañana. Hoy hace exactamente 8 años que el Parlamento de Cataluña declaraba la independencia de Cataluña. Aquella declaración fue fruto de un referéndum aprobado por las instituciones catalanas, es decir, el Parlamento y el Gobierno, que contó con una participación masiva a favor de la independencia de Cataluña. El referéndum y la declaración de independencia son dos decisiones que Junts per Catalunya consideraba y considera que son válidas, vigentes y legítimas, y así lo hicimos constar en el acuerdo de Bruselas que firmamos hace 2 años. El referéndum y la declaración de independencia fueron respuestas democráticas y políticas a la falta de respuesta y a la falta de política por parte del Estado que hubieran podido contribuir a resolver un conflicto histórico. En cualquier caso, estos hitos marcan un punto de inflexión en las relaciones Cataluña-España, con el objetivo de situar estas relaciones en la lógica del reconocimiento mutuo, del respeto mutuo, porque la lógica de la dependencia no ha sido capaz de asegurar a lo largo de décadas. La dependencia de España tiene unos costes insostenibles para Cataluña. Más pobreza, más empobrecimiento, menos recursos para los catalanes de lo que generan los catalanes. Una incapacitat de poder tenir una política fiscal justa i sostenible. Una pèssima cultura burocràtica. Una desinversió crònica. Una desinversión crónica. Un mal funcionament dels serveis públics estatals. Un mal funcionamiento de los servicios públicos estatales. Una absència absoluta de palanques efectives. Una ausencia de palancas efectivas para abordar retos que tiene nuestro país, como son la vivienda, la sanidad, la educación, el sector terciario, la seguridad, el reto demográfico, sus dos vertientes, el incremento de la inmigración y la falta de natalidad, una desprotección cada vez más alarmante de la lengua catalana, de manera que los problemas de la Cataluña de hoy, que todo el mundo sufre, en forma de retrasos en el servicio de cercanías, o el que sufre porque no puede matricularse en la Facultad de Medicina, hasta el que no puede acceder a una vivienda, hasta el que no puede cobrar un salario digno. Todos estos problemas no los tenemos que buscar en el proceso de independencia, sino al contrario. Los podemos encontrar en la dependencia de España, en este proceso de dependencia por la fuerza, por la violencia, por la intimidación, ya sea judicial, sea lingüística, porque cada día cuesta más que se respeten tus derechos como catalano parlante, ya sea en el ámbito empresarial, desde los boicots hasta las amenazas de desinversión, o también en los medios. Ahora, hace 2 años, un poco más, los resultados electorales hicieron posible la oportunidad que hace 6 años el gobierno español nos había negado. Es decir, la vía de la negociación para hablar de este conflicto y explorar las vías de solución. Hace 8 años estábamos abiertos, como no lo íbamos a estar hace 2 años, como cuando ninguno de los proyectos emprendidos por España hasta el momento no había servido ni siquiera para compartir un relato común del problema. Y aquí surge lo que hemos llamado el Pacto de Bruselas, que firmamos el 9 de noviembre de hace 2 años. Tanto el PSOE como Junts, en aquel documento reconocimos las profundas discrepancias desde las que partíamos.
Venimos de muy lejos, tenemos discrepancias muy profundas. Y además éramos conscientes de la complejidad y de los obstáculos de este proceso de negociación. Y así lo dejamos por escrito. Y si se lee el documento, esto ya aparece al principio. Así que no nos engañábamos, éramos conscientes de las dificultades y los obstáculos. Y como éramos conscientes, nosotros sabíamos que necesitábamos elementos imprescindibles, que son condiciones determinadas, voluntad de las dos partes, confianza política y, por último, resultados. Nosotros, al menos a nivel interno y también en público, nos propusimos hacer una evaluación de este proceso a la mitad de su recorrido, para dar tiempo, para comprobar el recorrido que podía tener y también para tener cierta perspectiva, o al menos una perspectiva suficiente para llegar a conclusiones y, en consecuencia, tomar decisiones. Ahora aproximadamente un año empezamos a tener evidencias de que estos ingredientes no se estaban dando. Y lo que era peor, no parecía que hubiera ningún tipo de disposición para corregir esta falta de ingredientes. Desde el principio sabíamos con quién negociábamos. Sabíamos de su tentación tacticista, que reconocemos al Partido Socialista. Pero también sabíamos que nosotros no estábamos dispuestos a garantizar toda una legislatura en esas condiciones. Hay otros que no tienen ningún tipo de problema, pero nosotros en Junts sí. Y el Partido Socialista lo ha sabido desde el primer día, cuando vinieron a buscarnos. Se lo dejamos muy claro. Para hacer lo mismo que hacen otros y para hacer lo mismo que se hizo en la anterior legislatura, no podían contar con nosotros. Y por eso, hace un año, lanzamos un aviso muy serio y propusimos que el presidente Sánchez se sometiera a una cuestión de confianza. La mediación de Suiza sugirió que, en vista de los compromisos explícitos por parte del Partido Socialista, pues que sería interesante conceder una prórroga para ver si estos compromisos se materializaban. Parecía que habían entendido el mensaje. Pero solo parecía. Y conforme pasaban las semanas, pasaban los meses, quedaba claro que el PSOE solo se mueve por el tacticismo del poder, pero un poder que ya vimos cómo lo ejerce, por ejemplo, en Barcelona, cuando el PSOE pactó con el Partido Popular para impedir que nosotros consiguiéramos la alcaldía. Y quedó evidente que no tenían voluntad de forzar las costuras del régimen del 78 para cumplir lo que dice el Pacto de Bruselas en el primer apartado, que es desarrollar una dinámica para resolver el conflicto en términos diferentes de los de la última legislatura. I bé passada la primera meitat, pràcticament la primera meitat de la legislatura, falta un poc més d'un mes, però a efectes de compliment prácticamente la mitad de la legislatura, y vemos que lo que no se ha cumplido en estos 2 años, pues es difícil que se cumpla en unas semanas. Y constatamos que no hay confianza suficiente y, de hecho, la desconfianza mutua es la misma. Así que no hay confianza. Tal vez hay confianza personal, pero no a nivel político, que es de lo que se trataba, teniendo en cuenta de dónde veníamos. Si queremos llegar lejos, pues tal vez tendremos que confiar, pero es que la confianza hay que acreditarla, no se puede dar por supuesto. No hay voluntad por parte del PSOE para cumplir estos objetivos políticos, para ejecutarlos, porque es que hemos llegado a acuerdos y algunos muy importantes, pero no se han ejecutado, ni en tiempo ni en forma. Tampoco han cambiado algunas de las condiciones críticas que impedían e impiden que una de las dos partes se pueda sentar en la negociación sin tener
miedo a la represión, sin que lo hubieran encarcelado o perseguido. De eso éramos conscientes, pero nos habíamos conjurado todos juntos de que con estas condiciones no se podía establecer una relación de igualdad, en la que una parte tiene las manos atadas a la espalda. Y tampoco ha habido resultados suficientes que justifiquen que sigamos dando por válida la vía abierta hace 2 años. De hecho, desde la llegada del PSOE al gobierno de la Generalitat hemos ido marcha atrás en todos estos aspectos. Hemos visto que parece que el acuerdo de Bruselas pues no se pretende aplicar. Vemos cómo se están descatalanizando las instituciones, vemos cómo se da marcha atrás en los derechos lingüísticos de los catalanoparlantes, cada día más indefensos. Vemos una pasividad absoluta ante el desastre de cercanías. Hay indolencia ante el sufrimiento de miles de ciudadanos que no pueden coger un tren, que eso es algo normal en cualquier sociedad. Pasividad ante la desinversión crónica del Estado o colapso de los servicios públicos. Existencia de una alianza tripartita, Vox, Partido Popular y PSC, para bloquear las propuestas de ámbito nacional que Junts plantea para poder hablar en la mesa de Suiza, porque habíamos quedado en que se podía hablar de todo, pero esta alianza estratégica del españolismo se mantiene mucho más firme y unida que la propaganda quiere hacernos creer. El PSC se apoya en PP y Vox para bloquear y para debatir avances para Cataluña que Junts per Catalunya propone. Hem tingut paciència. Sé que ara es dirà que no hem esperat prou. Hem tingut paciència. Hemos tenido paciencia. Y quan ens en van demanar més, y cuando nos pidieron más paciencia, pues fuimos más pacientes. I de fet, a aquestes alçades, nosaltres... Y a estas alturas, nosotros ya sabíamos que lo que pretendemos contribuir a resolver es complejo, requiere mucho tiempo, pero en este primer tramo del Acuerdo de Bruselas, en este primer tramo de la legislatura, queríamos demostrar por la vía de los hechos que era posible aprovechar esta oportunidad que la democracia nos había dado, que valía la pena continuar dedicando tiempo, esfuerzo, riesgos, para que llegásemos un día a un acuerdo que acabara en el reconocimiento nacional, que fuera efectivo, con la protección efectiva de nuestra lengua y que se planteara también ejercer el derecho a la autodeterminación sin la amenaza de la represión para que los catalanes pudieran decidir, tal y como hicieron hace años, pero en aquel momento fue con represión, tal y como recordaremos durante generaciones. Así que hemos hecho todo lo que necesitábamos para que se cumpliera el acuerdo. Pero con una parte solo no es suficiente. El PSOE ha considerado que sus ritmos eran los únicos válidos. El PSOE ha ignorado su debilidad parlamentaria y no ha hecho caso, yo diría que incluso ha menospreciado los avisos que les hemos enviado en estos 22 meses de trabajo o durante estas 19 reuniones que hemos celebrado en Suiza. A diferencia de otros, nosotros no estamos dispuestos a continuar ayudando a un gobierno que no ayude a Cataluña. Ni a este gobierno, ni a ningún otro que no ayude a Cataluña. Nuestro proyecto no tiene por vocación la estabilidad española. Si a Cataluña le beneficia, hablaremos. Si no, pues hasta luego. Y por eso la Dirección Ejecutiva Nacional ha decidido romper su acuerdo al Partido Socialista, ejercer la oposición y, evidentemente, consultar a la militancia, someter a su consideración en un Consejo Nacional Extraordinario que se celebrará mañana, un Consejo Extraordinario para que se abran las urnas a la militancia a partir del miércoles hasta el jueves a las 6 de la tarde, cuando conoceremos los resultados.
En cualquier caso, un pacto que no se puede desarrollar en las condiciones necesarias, que no goza de la confianza política suficiente y donde vemos que no se ejecutan la mayoría de los acuerdos, pues es un acuerdo roto. Acuerdos políticos importantes a los que llegamos hace mucho tiempo, pues siguen pendientes de ejecución en tiempo y en forma. Por ejemplo, las balanzas fiscales. Este acuerdo lo tenemos más o menos desde hace un año, pero sigue sin ejecutarse. Y por otro lado, estas balanzas fiscales son importantes tanto para abordar los presupuestos como el modelo de financiación. No podemos ir a una negociación sobre los presupuestos del Gobierno de España si la otra parte juega con las cartas marcadas. Si la otra parte sí que sabe la realidad de las finanzas y tú no las conoces, porque en su juego de trilerismo habitual pues siempre esconden la bolita, ¿no? Y se lo hemos pedido de manera insistente. Hemos tenido muchísima paciencia. Pero al final, pues hoy no podemos presentar a los ciudadanos de Cataluña el resultado del cálculo formal de las balanzas fiscales que ayuden a entender dónde estamos. Les xifres d'execució pressupostària. La ejecución presupuestaria, que deben servir para monitorizar si el presupuesto del año pasado se ha ejecutado y si vale la pena o no confiar tus votos para el presupuesto del año siguiente. Pues bien, se acaba el año 2025 y no tenemos cerrado el 2024. No lo tenemos sospechosamente cerrado porque el primer semestre del 24, si lo recuerdan ustedes bien, las cifras de ejecución eran muy bajas, eran insultantemente bajas. Y no quiero aventurarme a pensar que podría haber pasado el segundo semestre, pero me temo mucho que las cosas no hubieran cambiado mucho. Así que, ¿cómo podemos negociar unos presupuestos si no sabemos si el del año anterior se ha ejecutado por completo? Estoy hablando de acuerdos, de balanzas fiscales, de la ejecución presupuestaria. No es algo que nos tengan satisfechos a nosotros, ¿no? Es que hemos llegado a un acuerdo a este respecto. Igual que el resultado de explotación del aeropuerto de Barcelona o del puerto de Barcelona y Tarragona. Sabemos que el aeropuerto del Prat, ¿cuánto gana? ¿Cuánto gana el de Barajas? ¿Cuánto gasta el Estado en Barajas y cuánto en el Prat? No lo sabemos. Es algo que nos ocultan. Y no debería ser así. Yo creo que estas empresas públicas controladas por el PSOE están en condiciones de apretar el botón adecuado, elaborar un expediente y saber si el aeropuerto de Barcelona, el puerto de Barcelona, gana dinero y si ganan dinero, ¿dónde va a parar este dinero? Tan difícil es entender que necesitamos estos datos 2 años después de haber hecho presidente al señor Pedro Sánchez. Lo mismo ocurre con la presencia de Cataluña en los organismos internacionales, algo que fue acordado, porque esto nos beneficia de manera directa. Y es algo que no impide ni los estatutos de estas organizaciones ni la Constitución, solo dependen de la voluntad del Gobierno español. Y también teníamos un acuerdo a este respecto, o la desclasificación de documentos, para conocer más exactamente qué pasó en los atentados de Barcelona y Cambrils. No solo esto, sino que documentos ya desclasificados a los que hemos pedido acceder tampoco se nos han facilitado. Y hablamos de que lo solicitamos hace mucho tiempo. La descongelación de leyes que ya hemos negociado. Algunas ya han pasado muchos trámites y ahora están ahí durmiendo el sueño de los justos. Leyes sobre ocupaciones, reincidencia. Repito, la ley sobre la ocupación, que el grupo de Junts la planteó en el Congreso y primero dicen que sí, pero luego las guardan en el cajón. O el famoso aval als propietaris o el famoso aval a los propietarios de alquileres
que deuen moltes mensualitats, o el aval para los inquilinos, que, òbviament, el propietari no té dret a tallar-los l'aigua, el gas, òbviament, donde vemos que el propietario no tiene derecho a cortar el agua o el gas, o daños que el propietario tiene que asumir, pues pactamos con el PSOE que no podíamos cargar sobre las espaldas de los propietarios una política social que es la que evita los desahucios. Estamos de acuerdo en que el desahucio es una tragedia y que esto no lo puede aceptar un Estado. Pero es que de momento solo se carga sobre las espaldas del propietario del piso. Y acordamos que habría un aval que permitiría de manera retroactiva cobrar los alquileres que no se han pagado, pagar los gastos de los servicios pendientes y hacer frente a la reparación en caso de que se necesitara. Bueno, ¿cuántos propietarios han cobrado esto hoy en día? Ninguno. O, si voleu, també la capacitat dels ajuntaments de poder disposar dels famosos romanents de tresoreria. O la capacidad para los ayuntamientos para poder disfrutar de los excesos de tesorería. Ya hemos pedido pues que se acabara lo que aplicaba ya desde los años de Montoro, que se dejara de aplicar estas prácticas. Nosotros sabemos que esto limita los servicios que se prestan a los ciudadanos. Y algo que habíamos acordado, pues tampoco hemos sido capaces de ejecutarlo. Algo que beneficia a todos los ayuntamientos de cualquier color político. Los traspasos de competencias, por ejemplo, los interventores de ayuntamientos. Una competencia que nos quitó el PP y que acordamos con el PSOE que nos la iban a devolver, pero todavía no se ha ejecutado. También cuando quisieron deshacerse de los jueces de paz, por casualidad, esta competencia fue eliminada. Ellos dicen que por error, y como nos podemos imaginar, tampoco se ha solucionado esta cuestión. Lógicamente, también sí que ha habido logros, y también tenemos que hablar de eso. Desde la catalanización de la segunda cadena de televisión, algo que es un orgullo. El hecho de que se pueda hablar catalán en el Congreso de los Diputados es un hecho histórico, no lo vamos a minimizar. La ley de la ELA, que todavía está lejos de poder garantizar que se cubran las necesidades de estos enfermos, la bonificación del 100% de la seguridad social a monitores y entrenadores deportivos amateurs. Y esto es fundamental en Cataluña porque en cada barrio, cada municipio, pues hay asociaciones de fútbol que realizan una gran labor de cohesión social. Bueno, esto lo hemos conseguido, esta bonificación del 100% de la seguridad social. O también la obligatoriedad de responder en catalán en determinados servicios, la creación del partido judicial de Sant Cugat, el cambio de la directiva de inteligencia. También hemos frenado el impuesto que se quería imponer a los ciudadanos que tenían mutua de salud, o la amenaza que pesaba sobre los autónomos de subir la cuota. Todo esto lo hemos pactado, pero es que el PSOE también ha pactado con el PP el Poder Judicial. Y para esto no hace falta un acuerdo de investidura, para conseguir lo que parlamentariamente es normal. Porque todo esto lo hemos hecho. Pero lo que nos llevó a Suiza, lo que nos llevó a hablar del acuerdo de Bruselas, es lo que hicimos hace 8 años en el Parlamento de Cataluña. Decidir sobre nuestro futuro sin represión. Esta es la función de Junts. En estos debates que he mencionado, hemos estado nosotros los primeros cuando se habla de vivienda, cuando se habla de salario mínimo, cuando se habla de pensiones, de su actualización conforme al coste de vida. No hemos evitado estos diálogos. Pero esto ha sido también en parte posible porque existe Junts per Catalunya. Y para hacer todo esto nosotros no éramos los socios, así que el PSOE ha roto el acuerdo de investidura a conciencia. No podían decir que no estaban avisados.
estaban advertidos porque les hemos dado muchas oportunidades para que cambien. Y aquí el único cambio que ha habido es el cambio de hora, parafraseando a nuestra portavoz en Madrid. No ha habido ningún otro cambio. Así que el PSOE es el responsable máximo. ¿Y por qué? Porque son ellos, y no Junts, los que tienen a su alcance todas las palancas del poder. Nosotros no tenemos ni una, solo tenemos 7 diputados. Y hay que ver lo que hemos conseguido con 7 diputados. Pero todas las palancas para que estos acuerdos se puedan ejecutar, no las tiene Junts, las tiene el PSC y las tiene el PSOE, las tiene el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat, las diputaciones, el Gobierno del Estado, las empresas participadas. Y si no las utilizan, pues la responsabilidad no es de Junts, tampoco es de Podemos. Porque que quede claro, cuando Junts ha tenido que elegir entre el PP o el PSOE, hace 2 años eligió al PSOE. Y que quede claro que cuando el Partido Socialista tuvo que elegir entre Junts o el PP, eligió al PP en el Ayuntamiento de Barcelona. Y que quede claro que cuando el PSC tiene que elegir entre las propuestas de Junts, pues elige el tripartito de PP y Vox para bloquear nuestras propuestas. Así que nosotros, a la pregunta de qué pasará, pues ya la hemos respondido. Lo que tiene que responder, que van a hacer a partir de ahora, es el Partido Socialista y el señor Pedro Sánchez. Así que, si a partir del jueves a las 6 de la tarde la militancia de Junts ratifica el acuerdo tomado esta mañana por unanimidad y después de un debate muy interesante, muy rico, que da sentido a esta pluralidad y a esta transversalidad que nosotros intentamos proteger en Junts per Catalunya, pues a partir de ese momento el gobierno español no podrá recurrir a la mayoría de la investidura. No tendrá presupuestos, no tendrá capacidad para gobernar. Podrá ocupar sillones, pero no podrá gobernar. Podrá tener poder, pero no podrá tener el gobierno. No podrá ejercer el gobierno. De manera que amb això acabo, crec que el Partit Socialista ha de reflexionar. Creo que el Partido Socialista tiene que reflexionar y responder a la ciudadanía. Ellos tienen que responder de qué manera piensan continuar, de qué manera piensan gobernar el país, porque hay problemas y los problemas no se resuelven desde la minoría y que tienen que poder explicar con más precisión de lo que han hecho hasta ahora cómo piensan gobernar más allá de su capacidad para ocupar el gobierno. Muchas gracias. Si el jueves la militancia ratifica la ruptura de Junts con el PSOE, el gobierno no podrá recurrir a la mayoría de la investidura. Podrá tener el poder, pero no podrá ejercerlo. Es lo que ha dicho Carles Puigdemont, el líder de Junts, en esta rueda de prensa para anunciar y justificar que la Ejecutiva ha decidido por unanimidad romper relaciones con el PSOE. Sí, dice que desde hace un año han ido perdiendo la confianza con los socialistas y les acusa de no tener voluntad de cumplir los acuerdos a los que han llegado, de ignorar la minoría que tienen en el Congreso y de menospreciar los avisos de Junts.